Bien, chicos. Ahora sí, para continuar, les estaba explicando con respecto a los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son más cuando nosotros eh, trabajamos en áreas, sobre todo creativas, ¿no? O donde tenemos como objetivo, donde no hay una forma de hacer algo, simplemente nos ponemos todos de acuerdo para ver cómo sacamos determinado producto cada vez que nos lo encargan, ¿ya? Sucede mucho en las agencias de publicidad, como les decía, donde a veces un cliente nos encarga de que quiere alguna publicidad, pero ahora se viene el verano 2021, quiero una publicidad, pero quiero algo fresco, dice, ¿no? Algo fresco. Entonces nos juntamos todos, todo el equipo creativo y decimos, ok, ¿cómo vamos a hacer esta publicidad que es algo fresco, ¿no? El cliente, entonces uno por ahí dirá, ah, mira, podemos grabar en la playa, el otro dirá, yo considero de que para que sea algo fresco podría ser un grupo de jóvenes que están saliendo de la universidad o están patinando, y el encargado de producción dirá, sí, pero tiene que ser en un lugar cerrado porque las cámaras para grabar en un ambiente abierto están malogradas o no tenemos ese tipo de cámaras, ¿no? O tenemos disponible el dron para tal día, etcétera. Entonces, todos comienzan de sus respectivas áreas a indicar cómo podemos hacer posible el producto final para que el cliente quede satisfecho. ¿Ya? Esos son los sistemas abiertos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, Miss, todo claro. Ya. No, Miss. Ahora sí, viene lo que es el proceso histórico en el desarrollo de las relaciones laborales. El ser humano ha trabajado, ¿desde cuándo creen ustedes que el ser humano ha trabajado? A ver, ¿ustedes desde cuándo trabajan? ¿Ustedes han trabajado o todavía no? Sí, Miss, yo trabajo creo que desde Sí, los Miss, yo también 14 años. trabajo. Todos trabajamos, ¿no? Y quien no, en algún momento empezará a trabajar, pero aún así, si no trabajáramos para alguna empresa, todos hacemos actividades diarias que se podrían considerar como un trabajo, como por ejemplo el hecho de levantarnos, tender nuestra cama, lavar la ropa, cocinar, ¿no? Son actividades que nosotros realizamos para compensar el sustento que, que nos dan o que tenemos que dar en nuestros hogares, ¿no? Pero incluso estas actividades pueden remontarse a miles de años atrás. ¿Ya? ¿Qué cosa nos dice el proceso histórico en el desarrollo de las relaciones laborales? ¿Qué cosa es relaciones laborales? Es el trabajo en sí, pues, ¿no? O sea, en cómo nos comportábamos nosotros como grupo cuando trabajábamos. Dice que desde que se formaron los primeros grupos para ejercer la vida comunitaria, o sea, cuando dejamos de ser nómades, la raza humana inició relaciones laborales con quienes buscaban beneficios afines. Pero incluso yo podría decir que incluso antes ya existían relaciones laborales eh, cuando éramos nómades, ¿no? O sea, es decir, cuando íbamos de un lugar a otro y no teníamos un lugar de residencia, ¿no? Ni siquiera en una caverna, sino que íbamos de un lugar a otro, de acuerdo, así como las aves, ¿no? De acuerdo a donde había más calor, donde había agua. Y no viajábamos solos porque era peligroso, o sea, viajábamos en grupo. Viajábamos en grupo y las mujeres, ¿no? O las hembras se quedaban cuidando a las crías porque daban de amamantar a las crías, mientras los machos iban a cazar porque se supone que tienen más fuerza, ¿no? Entonces, ya habían relaciones y roles asignados de incluso muchísimo antes. Entonces, hay que remontarnos a esa época, ¿no? ¿Qué cosa más nos dice? De que aunque sea de forma rápida e informativa, es útil reflejar cómo fue este proceso desde el inicio, ¿ya? Tenemos que ser conscientes cómo es que nosotros hemos evolucionado en el transcurso de los años para entender cómo es que funcionamos hoy en día. A ver, nosotros quizás no hemos vivido esta época, pero la esclavitud fue una época horrible, ya, obviamente horrible, sobre todo para los esclavos, ¿no? Pero para quienes poseían esclavos, era lo mejor de lo mejor porque era, imagínate tener una empresa y de que todos trabajen y que nadie te cobre. Y solamente les das un techo y comida, lo que te alcance y que ellos se arreglen como puedan. O sea, para ti que eras el propietario de los esclavos, era beneficioso.
pero para los esclavos no era beneficiosa. No sé, a ver, uno de los chicos que me quiera apoyar con la lectura. Chicas, una de ustedes que me quiera apoyar con la lectura. A ver, Silvia. Yo, Miss, Ya, a ver, Sara, te escucho. leo el concepto de la esclavitud, ¿verdad? Ambos, sí. Ah, el chiquito también. Ok. Ahí lo veo. Desde que el hombre fijó como propio un territorio, preciso ayuda de ciertas actividades que no podía realizar. Ayuda que cambió el intercambio por la propia prestación con los demás miembros de la tribu en un régimen de cooperación. Las guerras victoriosas produjeron esclavos que no tenían consideración de personas, sino de cosas. Su notable aprovechamiento económico provocó su aceptación en el mundo romano. Muy bien. Miren qué interesante, ¿no? Aquí nos dicen que desde que el hombre fijó como propio un territorio, es decir, se establecieron en un lugar, precisó ayuda de ciertas actividades que no podía realizar, ¿verdad? Ayuda que cambió e intercambió por la propia prestación con los demás miembros de la tribu en un régimen de cooperación. Y miren este concepto tan básico que fue cómo se estableció, digamos, estas relaciones laborales, se aplican hasta hoy en día. Hoy en día, es decir, tenemos un lugar propio, en este caso ese lugar propio es la empresa o el negocio, y precisamos ayuda de ciertas actividades que no podemos realizar solos, sea porque somos incapaces por conocimiento o simplemente por tiempo, ¿no? Y ayuda que intercambió por la propia prestación con los demás miembros. Es decir, tú haces esto por mí y yo hago lo otro por ti, ¿no? Mira, yo, yo tengo aquí una chacra, pero me es imposible cosechar yo solo todo, necesito ayuda. Y mira, si tú me ayudas, cuando tú coseches tu chacra, yo también te voy a ayudar. Entonces yo te doy tanto de mi cosecha y tú también me das tanto de tu cosecha. Hacemos un intercambio. Entonces miren, o sea, ahí ya habían interacciones laborales, ¿no? Y hoy en día incluso se pueden ver ese tipo de relaciones, solo que de repente ya no con el intercambio, pero sí con el pago. Oye, ayúdame y te pago tanto, ¿no? Digamos que la moneda es como hace posible un intercambio justo, ¿no? O sea, su valor hace de que sea justo un intercambio, porque imagínate antes que cambien una pierna de vaca por una pierna de pollo, ¿no? O sea, no tienen la misma prestación, ¿no? O una pierna de vaca por 10 pollos. O sea, ¿quién decía que eso era justo o no? Entonces, por eso se crea también la moneda más adelante. ¿Qué más nos dice? La esclavitud. ¿Qué pasó con la esclavitud? Pasaba de que cuando ya se establecieron estos grupos de nómades en diferentes lugares que comenzaron a ser sedentarios, ¿no? Y comenzaron ellos a desarrollarse en sus pueblos, luego comenzaron a haber conflictos entre ellos y decir, no, tu tierra es hasta aquí nada más, ¿y por qué hasta acá? O la ambición, ¿no? No, yo también quiero esta tierra, pero ya está ocupada, entonces guerra. Y quien perdía la guerra era sometido a la nueva tribu. Y por lo general, los que gobernaban esas tierras eran sometidos como esclavos. Ahora, la esclavitud está por demás decir de que pues, fue una época bastante oscura de la historia de la humanidad, ¿no? Pero hay que ser consciente de que existió. Pero ¿por qué fue aceptada por la raza humana? ¿Por qué fue aceptada por los humanos? ¿Por qué? Porque su aprovechamiento económico era alto. Es decir, en lugar de yo entregar parte de mi cosecha para que me hagan algo, no entregaba nada.
que trabaje porque son mis esclavos. En lugar de yo pagar con algunas monedas el trabajo de cosechar mi chacra, estoy poniendo la cosecha porque era una actividad, es una actividad muy antigua, milenaria. Entonces, en lugar de pagar, no pago nada. Entonces, ¿es rentable o no es rentable? ¿Alguno de ustedes aquí tiene chacras? Mis tías tienen chakra, Miss. Sí, Ya. Miss. Cuando ustedes van a cosechar, ¿contratan personal o se juntan todos como familia para cosechar? ¿Cómo hacen? Bueno, mis tías, Depende, Miss. A ver, primero que hable Alison y de ahí que hable, no sé quién está hablando, Cristina o Liz. Liz, Miss. Ya, a ver, Alison, cuéntanos y luego continuamos con Liz. Cuéntanos cómo hacen cuando cosechan la chacra. bueno, en sí nos juntamos toda la familia. Lo que pasa es que como nosotros vivimos en el Callao y bueno, tenemos que viajar, Ujú, hay un familiar, es el tío de mi prima, que sabe de todo eso. Entonces, cuando nosotros vamos, él nos trata de enseñar y aprendemos porque es súper fácil. ujú, Entonces, nos juntamos todo y ya no es necesidad de estar contratando a alguien. ujú. Ya, Y ya. y qué retribución sirven ustedes? O sea, ustedes cosechan, lo guardan y lo venden, ustedes cosechan y se traen un poquito para ustedes. ¿Cómo hacen? Cuéntanos un poquito, a ver. Los dos, o sea, cosechamos para que lo puedan vender, nos traemos un poco porque como la chacra es grande, súper Ujú, grande, ujú, entonces rinde y pues nos traemos un poco, ujú. lo vendemos y así. Ok, Alison, muy bien. Liz, cuéntanos un poco cómo hacen en tu caso. Profesora, también es a base a qué es lo que siembras. Ajá. Por decir, si siembras maracuyá, papa, camote, siempre vas a necesitar de buscar personas para que trabajen. Pero si es cosa como que te puedo decir cosa para llevar, como es pan caliente, son las verduras, cosas pequeñas, porque lo puedes hacer con tu familia, pero cosas, y depende de cuánto lote o terreno siembras también. ¿Ves? Ya, ok, muy bien. Ahora, imagínense ustedes que una sola persona tenga la administración de toda esa chacra, ¿no? O sea, en el caso de Allison, su tío nada más. Y en el caso de Liz, que también es, ¿no? Familiar, que sea una persona nada más. Y que esta persona cuente con cientos, ¿no? Bueno, con el personal necesario para cosechar y que no tenga que compartir con ellos ni los productos, ni, bueno, sobre todo los productos, porque me imagino que venden y cada uno gana su propio dinero por ahí algo, pero imagínense de que él venda solamente o comercie solamente estos productos y de que las ganancias sean únicamente para una sola persona y de que no les tenga que pagar al resto de ninguna forma, ni dándoles un poquito de cosecha ni dándoles dinero. ¿Sería rentable o no sería rentable? Pongamos a un lado nuestra humanidad y pensemos si es rentable o no. Sí, Miss. Si es para uno solo es rentable. Muy bien, chicos, así es, ¿no? Es rentable. Entonces, por esa razón, simplemente por el hecho de que era rentable, fue aceptado por la humanidad. ¿Ya? Imagínense esa frialdad de ese entonces, ¿no? Y esto perduró año tras año. O sea, persona que perdía una guerra era sometido a ser esclavo, ¿no? Y solamente recuperaba la libertad si es que su propietario así lo determinaba. Eh, Había también un tipo de trabajo que se llamaba locatio. ¿Alguien ha escuchado de locatio hasta ahora? No, Miss. Nadie ha escuchado del locatio en la época romana. No, Miss. Bien, el locatio era un tipo de actividad, digamos que ya no tanto como una esclavitud,
ya no tanto como una esclavitud, pero era, a ver, ¿cómo les explico? Era como que yo trabajo gratis porque es honroso, ¿no? Por decir, al César, uy, el César quiere que yo trabaje con él. Y lo hago gratis porque es un honor trabajar para él. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ahora, el locatio rei, porque son 3 tipos de locatio, que es, por ejemplo, ok, tú vas a trabajar la chacra, pero la chacra es propiedad del Estado, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, tú lo que vas a hacer es que esta es como que si el Estado te arrienda, ¿ya? O te cede el lugar donde tú vas a trabajar, pero tienes que pagar o sea, como un alquiler al Estado, ¿de acuerdo? Como un alquiler al Estado. Eso es el locatio rei. Hay otro que es el locatio operarum, que es ya cuando tú das servicios, pero no porque tú quieres, sino porque se te obliga. ¿De acuerdo? Es porque se te obliga. Ahora, se te obliga a hacer, es como por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una empresa vamos a suponer, a ver, en ese entonces, ¿qué podría ser? De artesanía, ¿ya? Entonces, tú tenías que fabricar tus artesanías, pero también tenías que dar artesanías a la persona que te está arrendando el espacio o si este fuera un espacio del Estado, el Estado, o si este fuera pues de un mercader, también le tenías que dar al mercader. ¿De acuerdo? Es como que pagar con tu trabajo. ¿Ya? Es como pagar con tu trabajo o pagar con con tus productos también, ¿no? Obra, por ejemplo, hay arrendamiento de obra que es el locatium operarum, que es cuando tú pagas con tus productos, o el arrendamiento de servicios, que es cuando tú pagas con tus servicios, que eso se da hoy en día también. Eso se da hoy en día también, ¿ya? Entonces, chicos, el arrendamiento de cosas es cuando yo alquilo, entre comillas, algo que me da, o puede ser del Estado, de un rico mercader, ¿ya? Y yo pago un derecho por eso, ¿ya? Y yo pago un derecho por eso. Es el locatio rei, pero estoy obligado a hacerlo, ¿ya? Vamos a suponer que yo hoy en día existen documentos, existen contratos, ¿no? Pero en ese entonces no era así. En ese entonces, de repente yo iba y alquilaba mi local, alquilaba entre comillas, pero el Estado decía, no, tú también me tienes que dar a mí. Entonces yo estaba, digamos, como que obligado también a darle al Estado. El locatio operarum, habían 2 tipos, que es el de obra y el de servicios, que podría consistir en que yo pagaba con los productos que yo hacía, como mis artesanías, o pagaba con mi mano de obra, es decir, ellos me traían los productos y yo les hacía las artesanías que ellos me indicaban, ¿sí? Ese es el locatio, o sea, lo que hoy conocemos ya como concepto de alquiler, o sea, eso ha evolucionado al concepto que hoy en día tenemos como concesionario o alquiler. También luego vino el régimen feudal. ¿Qué pasó con el régimen feudal? Mientras que cuando cae el Imperio Romano, que eran bien abusivos, ¿no? O sea, ellos fueron los que insertaron la esclavitud, luego la obligación de los impuestos, ¿no? De los alquileres, no podías trabajar tranquilo. No dijeron, no, vamos a hacer ahora otro tipo de régimen. ¿Ya? Ahora, aquí habían 2 clases de vasallos que le prestan servicios, quienes dependían de él
por estar dentro del territorio y por quienes compartían la causa y eran fieles. ¿Qué nos dice? Que el feudalismo es un sistema de gobierno y de organización económica, social, política propia de la Edad Media, basado en una serie de lazos, obligaciones que vinculan a vasallos y señores. Entonces acá yo no sé si pueden ver ustedes en esta pirámide, ¿ya? En esta pirámide, donde había mucha diferencia de clases sociales y cada uno de ellos, ¿ya? Cada uno de ellos tenía que pagar un tipo de impuesto. Acá lo voy a poner más grande porque no se ve mucho ahí. A ver, para poder leer bien lo que dice. Ustedes ven, no sé, yo estoy bien cieguita. Ya. Acá, ¿qué nos dice? Que estos niveles eran modestos, artesanos, profesiones liberales, libradores, con tierras, etc. ¿No? Acá están, por ejemplo, a ver, los del bajo nivel son los pobres campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos, etc. Luego venía un nivel más, que eran los niveles modestos, artesanos, profesionales, liberales, labradores con tierra, o sea, tenían alguito más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí estaban los ricos comerciantes, banqueros, dueños de tierras, de títulos y de haciendas. Entonces, miren cómo va esto, ¿no? Ellos le pagan a ellos y ellos le pagan a ellos. Ahora, aquí había una separación entre los privilegios y el pueblo llano, ¿no? O entre los privilegiados y el pueblo. Aquí incluso los comerciantes formaban parte del pueblo. ¿Quiénes estaban, digamos, de los nobles? ¿Ya? ¿Quiénes estaban? La baja nobleza, los hidalgos, ¿no? Y también el bajo clero, los curas, los frailes y las monjas. Antes era para ganar prestigio, se metían de clérigos, se metían de monjas, ¿ya? Entonces te ponía directamente en este lugar de la pirámide. ¿Qué más? Luego tenemos a la media nobleza, caballeros y nobleza de toga. Y también tenemos al clero, medio, abadás, acá no sé, yo no sé, abadesas, miembros de los cabildos, curas de parroquias, etcétera, ¿no? Acá estamos los civiles y acá estamos los religiosos, por decirlo de alguna forma. Vamos a agrandar un poquito más porque no veo. Uy, creo que lo agrandé mucho. Vamos a ver acá un poquito más porque no veo, estoy bien ciega, chicos. Ahí está, ¿no? Y acá tenemos al alto clero, los cardenales y los obispos, y acá tenemos a la alta novela, príncipes, duques, condes, marqueses, etcétera, y acá estaba el rey. Entonces, el de acá pagaba impuestos a todos los que estaban aquí arriba, ¿ya? Era muy marcado el tema de las clases sociales. Entonces, él pagaba, o sea, todos pagaban impuestos al rey. O sea, seas de la clase baja o de la clase alta, todos le pagaban impuestos al rey. Y dependiendo de qué posición social te encontrabas, ¿no? Porque además de pagarle impuestos al rey, tú le tenías que pagar el alquiler. De repente tú eras un obrero, pero le tenías que pagar el alquiler al que tenía tierras, ¿no? Entonces, habían obligaciones entre los unos y los otros, simplemente por el rango social en el cual ellos estaban, ¿de acuerdo? Ese es el régimen feudal. ¿Ya, chicos? El régimen feudal. ¿Qué cosa es el régimen feudal? Cuando todos le pagaban impuestos al rey, ese es el régimen feudal. Luego nacieron los gremios que llegaron para quedarse, ¿no? ¿Qué cosa pasaba en ese entonces? Que, por ejemplo, se generaban oficios, ¿ya? Y aprendían los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Trabajadores organizados por oficio y grado de conocimiento. Aparece el trabajador libre por cuenta ajena, es decir, el independiente, como se conoce hoy en día. Se agrupan para luchar en defensa a profesión y su postura monopolística frente a terceros. Se dividía en aprendices, oficiales, maestros y era jerárquico. Vamos a suponer que tú querías ser panadero, tú no podías abrir tu panadería.
Tú tenías primero que ser aprendiz de panadero. Y luego el gremio te reconocía oficialmente y ya eras oficial panadero. Y con cierta cantidad de años recién pasabas a ser maestro panadero y solamente los maestros panaderos podían enseñar a los aprendices. Un oficial no podía enseñar a los aprendices. Sí, también era jerárquico. Si una persona X quería abrir su panadería, el gremio se le iba encima. No podía. Tenía que pasar por todo el proceso. ¿Ya, chicos? Y bueno, esto es como que más o menos lo que, bueno, hoy en día es más que ellos van por sus derechos, ¿no? Pero ese es el concepto y el nacimiento de los gremios. Una vez que llegó los gremios donde estaban organizados, viene la revolución industrial y nace el liberalismo. Aparece la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué cosa? ¿Por qué nace la revolución industrial, chicos? Porque la revolución industrial nace como consecuencia de un mercado que exigía productos. O sea, la población creció enormemente y ya no requerían zapatos. Antes en un pueblito tú ibas a fabricarte un zapato a un zapatero, ¿no? Y un zapatero era un hombre de prestigio. Luego con la capacidad de, con la cantidad de personas que habían ya en las ciudades y en el mundo, era imposible que un zapatero te fabricara muchos zapatos, ¿no? Y el costo también era muy alto, porque una cosa es fabricar un zapato, ¿no? Uno por uno, y otra cosa es fabricar en línea. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Ok, vamos a crear máquinas que hagan que la fábrica de zapatos, para seguir el ejemplo, sea mucho más rápido. Entonces, en un día ya no fabricaban un zapato, sino fabricaban 100, 200, 300, 1000 zapatos, ¿no? Pero también, ¿qué cosa? Estandarizaron todo, ¿no? Antes tú no podías encontrar dos zapatos iguales. Hoy en día sí, ¿no? 2, 3, hasta 1000 zapatos iguales. Entonces, crean la revolución industrial y se comienza a generar empleo. Las personas que trabajaban en las industrias, por lo general textiles, eran las mujeres, como pueden ver en la imagen, ¿no? Entonces, este es el liberalismo. Aparece la ley de la oferta y la demanda, es decir, se crean empresas para satisfacer lo que el mercado exige. Con este liberalismo y el tema de las empresas y la cantidad de personas a las que le comenzaron a dar trabajo, los propietarios comenzaron a cometer ciertos abusos y los lugares de trabajo no eran los más adecuados, ¿no? Es decir, ponían las empresas y se fabricaba por fabricar, no se preocupaban que el lugar sea un lugar saludable para el trabajador, ni que el lugar esté limpio, y que si tenía que trabajar 20 horas seguidas, pues tenía que trabajar 20 horas seguidas. Entonces no había mucha consideración con los trabajadores. Estaba muy concentrado en el tema de la producción. A raíz de todos esos maltratos, viene una época de intervencionismo del Estado, que a la primera mitad del siglo XIX, la clase obrera que laboraba en situaciones decadentes, recién a la mitad de ese siglo, una corriente general solidaria recorre por Europa, buscando unión entre los trabajadores oprimidos. Aquí estamos estudiando mucho de Europa porque en Latinoamérica es como la réplica, ¿no? O al menos debería de ser, porque aquí incluso hay lugares en los que no se considera, ¿no?, la salud del trabajador. Entonces, aquí, chicos, los trabajadores comenzaron a hacer huelgas, dijeron, no, ya no vamos a trabajar porque son muy abusivos, ¿no? Y el Estado tuvo que intervenir porque ya comenzaron a haber muchos conflictos. Y el Estado comenzó a establecer reglas, derechos, leyes que regulen, ¿no?, que regulen a las empresas para que las condiciones laborales sean más acorde con las necesidades del operario, ¿no? Que no sean abusivas, que paguen sueldos justos. Luego ya viene el trabajo tal como lo conocemos hoy en día, con las reglas, con las leyes,
con las formas de cómo lo conocemos hoy en día. Esto de acá es bastante amplio, pero se lo voy a dejar de tarea, chicos. Ya, se lo voy a dejar de tarea porque es un tema bastante amplio, pero es muy bonito y es necesario que ustedes sepan. Ya comienzan a aparecer ciertos autores, ciertos dueños de fábricas que comienzan a darse cuenta de cómo manejar las empresas para que éstas sean más productivas. Es decir, comienzan a mejorar ciertas condiciones, comienzan a aplicar ciertas estrategias de recursos humanos, no solo porque son buena gente, ¿no? Sino porque se dieron cuenta que haciendo esas cosas la productividad aumentaba. Y acá, como pueden ver, tenemos incluso hasta a Henry Ford, que es el de los autos, ya que son, digamos, los pioneros de cómo dirigir empresas y de cómo hacer que la productividad aumente, ¿no? Déjenme ver, todavía hay bastante. Ya, vamos a hacer una cosa, chicos, nos vamos a quedar acá, porque si no los voy a saturar de mucha información. Y para la próxima clase me van a presentar, esto de acá se lo voy a dejar como tarea para la próxima clase, cuáles son las técnicas de trabajo de Taylor, Fayol, Hilbert y Henry Ford. Igual, en un cuaderno, o lo hacen en su celular, o en lo que tengan, si lo hacen en un cuaderno, le toman foto y me lo mandan. ¿Ya? ¿Cuáles son las técnicas de trabajo de Taylor, Fayol, Hilbert y Henry Ford? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta de cómo lo que ellos implementaron en esos años, miren, en 1840, en 1915, se replica hasta hoy en día, ¿no? Y hay cosas que obviamente han evolucionado, pero es muy importante conocer los conceptos de cada uno de ellos. Ya, chicos, entonces, coloquen, apunten por favor, ya, técnica del trabajo, Taylor, Fayol, Hilbert y Henry Ford, son 4. ¿Qué pasa acá? Y la siguiente clase vamos a ver un poquito, vamos a terminar de ver este tema y ya pasar también a lo otro, ¿ya? O sea, la tarea final se las estoy dando por partes. Ya, a ver, ahí está, chicos. Estructura de las técnicas de trabajo, apunten esto para la siguiente semana. Ahora, voy a pasar lista, chicos. Cristina Zócola. Cristina Zócola. Presente, presente. Milagro Santos. Milagro Santos. Changa Liz. Presente, Miss. Silvia Nieto. Presente, Miss. Zúñiga Dueñas. Presente, Miss. Bejar Quina Allison. Presente, Miss. Silas Flores Tiguay. Sila Flores. Brigitte Mejía. ¿Alguien al quien no he llamado? Yo, Miss. Sara. Sara, ¿cuál es tu apellido? Regalado. Regalado. Coral. Corán. Coral. Ah, Coral. Coral. Ajá. Regalado Coral Sara. La clase pasada no viniste, ¿no? No, Miss, porque le expliqué por qué. Ya. A ver, ¿alguien más que no he llamado? Ya, todos están ok. Chicos, la clase pasada les dejé tarea, no todos me han mandado. Los que no me han mandado, por favor, envíenmelo, aunque sea para que tengan ya no les voy a corregir sobre 20, pero al menos para que tengan un 12 o 13 y no Miss, pero yo lo mandé. No, hay quienes, sí, hay quienes no me han mandado.
¿ya? Hay quienes, es para los que no me han mandado, los que me han mandado, tranquilos. Ahora, Ya, Miss. La tarea para la próxima semana es investigar acerca de las técnicas de trabajo según Taylor, las técnicas de trabajo de Fayol, las técnicas de trabajo de Hilbert y de Henry Ford. Ya chicos, entonces eso sería todo por hoy. Que disfruten su domingo y que la pasen muy bonito. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, Miss. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss. Miss, ¿Sí? puede mandarle al grupo de WhatsApp, por favor, Sí, claro, claro. A ver, ahorita lo mando para poder hacer el trabajo. y lo pongo por allá. ¿Ya? Ya chicos. Cuídense, que tengan un lindo domingo. Ok, Miss. Hasta luego.